Hola, muy buenos días. Bienvenido a una pauta de reflexión. Hoy en día, para mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo Jesús, es necesario hacer muchas cosas, pero por hacer muchas cosas dejamos de hacer lo básico. La segunda cosa más importante en la vida del cristiano, pero sobre todo que es la que fundamenta o hace que la vida del cristiano sea fuerte, es en efecto leer la palabra de nuestro Dios. Leía yo las palabras del salmista en el 139, versículos 17 y 18, que dicen: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. El salmista, no cansado de haber escrito bondades y beneficios de la palabra de Dios en el 119 del libro de Salmos, continúa diciendo cosas respecto de la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos ponemos a pensar cuáles son, no los perjuicios, pero las que podríamos llamar desventajas de leer la palabra de Dios. Sin embargo, yo en esta mañana quiero compartirte por lo menos 8 beneficios de leer la palabra de nuestro Dios. Es importante que lo hagamos. ¿Sabes por qué? Porque definitivamente el apóstol Pablo mencionaba a Timoteo que la palabra de Dios le podía hacer sabio para la salvación. Es decir, saber cómo explicar el plan de salvación y todo lo que refiere a la salvación en Cristo Jesús a través de la palabra de nuestro Dios, y hacerlo con sabiduría, con inteligencia. Pero aparte, el apóstol Pablo menciona que si él persistía en estas cosas, dice: te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Estamos viviendo un tiempo sumamente enrarecido espiritualmente hablando, y más cuando se trata o se refiere de la palabra de nuestro Dios. Ahora cualquier persona dice ser pastor, y qué decir de las mujeres que ahora se creen pastoras. Pero es importante y es necesario mirar a los beneficios de la palabra de nuestro Dios. En primer lugar, quiero mencionarte que, como dice en Juan 5:39, tú puedes conocer más a Jesús. Si tú ya tienes una relación personal con Cristo Jesús, es decir, ya has aceptado a Cristo como tu Salvador, entonces leer la palabra de Dios te ayuda a conocer más a Jesús. ¿Por qué es necesario conocer a Jesús? Porque tú necesitas saber cuál es su voluntad para entonces agradarle. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En segundo lugar, hermanos, la palabra de Dios nos ayuda, nos ayuda a saber más de la vida eterna. En este mismo versículo 5, versículo 39, en el Evangelio de Juan, nos dice que en ella parece que tenéis la vida eterna. Y por ello debemos de buscarla, debemos de leerla, porque ella nos instruye, no solamente para andar en esta nueva vida, sino para ayudar a otros a alcanzar la vida eterna. En tercer lugar, vemos, hermanos, que la palabra de Dios va transformando nuestra alma. Es necesario reconocer que hay cosas que están equivocadas en nuestras vidas y que por ello es necesario transformarla. Pero nosotros no podemos. Solamente un poder sobrenatural puede hacerlo, y eso es a través de la palabra de Dios. En cuarto lugar, la palabra de Dios alumbra nuestro andar. Según dice el Salmo 119, 105. A veces las circunstancias de la vida son oscuras y no sabríamos qué hacer. De no ser por la palabra de Dios que nos ha sido dada, es que entonces podemos saber hacia dónde, cómo y cuándo dirigirnos. En quinto lugar, podemos adquirir inteligencia. Hay mucha gente que yo he escuchado que dice: es que yo soy muy tonto, es que yo no sé, yo no soy inteligente como usted lo es, pastor. Déjeme decirle algo: esto no es algo privativo solamente o exclusivo para los pastores. Dios nos libre. Eso es lo que hacía el clérigo antes, en la Edad Media. Pero ahora no. Y es más, nunca debió de haber sido así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fuente de sabiduría y es fuente de inteligencia. Salmo 119, 104. En sexto lugar, limpia nuestro camino. Si hemos cometido pecados,
y los errores del pasado nos asedian, leyendo la palabra de Dios podemos limpiar nuestro camino. Séptimo, te hace entender el temor de nuestro Dios, según nos lo dice Proverbios 2:5. Es decir, hay muchas cosas que en nuestra vida cristiana hacemos de manera equivocada y no sabemos que esto es algo que irrita a nuestro Dios. Pero no solamente eso, nos ayuda a entender cómo es que Dios quiere que actuemos y procedamos en nuestra vida. Por eso es necesario buscar la palabra de Dios, para entender el temor de Dios. Y finalmente, nos hace comprender muchas cosas, como lo dice en Isaías 8:20. Dice que a la ley y al testimonio. Porque si entonces esto no se remite a la palabra de Dios, quiere decir que no les ha amanecido. ¿Cuán importante es que leamos la palabra de Dios? Es sumamente importante, porque aparte de todo, en ella encontramos algo con lo cual defender nuestra vida. Recuerde, es parte de esa indumentaria de guerrero que Dios nos ha dado para que la llevemos, porque es la espada de dos filos. Así que no dejes de leer la Biblia, aun y cuando no la entiendas. Busca a tu pastor de cabecera o busca a algún hermano que sea entendido en las Sagradas Escrituras y entonces apóyate en él para entonces ir comprendiendo poco a poco la palabra de nuestro Dios. Esta fue una pauta de reflexión. El Señor te bendiga y que tengas un excelente día.